Bienvenidos sean todos. Gracias al Señor que nos permite estar en este lugar, en esta tarde, para recordar, ¿verdad?, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y eso es la razón por la que estamos reunidos aquí. Es para recordar la noche en la que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, en la que fue entregado y a los que eventualmente lo condenarían a muerte y físicamente lo tomarían y lo matarían. Y hablo de físicamente porque físicamente en el sentido de que ellos tomaron al Señor Jesucristo, lo apresaron, lo ataron, lo hicieron cargar su cruz y lo llevaron hasta el monte Calvario para ahí clavar sus manos y pies a la cruz. Pero la razón por la que Él tuvo que pasar por todo eso fuimos nosotros. Fue nuestro pecado. Fue porque el Padre Celestial había determinado desde antes de que el mundo comenzara que el hombre no podía pagar por su propia falta, por su propio pecado, y que alguien que fuera perfecto en todos los aspectos tendría que venir a pagar por ese pecado. Estamos recordando que esa noche en la que fue traicionado también instituyó lo que ahora conocemos como la comunión o la cena del Señor, de la cual vamos a participar más adelante. Esto nos dice que en las Escrituras está escrito no solamente todo lo que Jesús iba a hacer, sino también todo lo que Jesús iba a dejar encargado a sus discípulos y a nosotros que somos sus discípulos que hiciéramos después de que Él se fuera. Y una de esas cosas es celebrar la Santa Cena. Las Escrituras nos dicen que Jesucristo vino, nos dicen que vivió como un hombre, vivió como todo ser humano, y también nos dicen que tuvo que sufrir como todos y cada uno de nosotros. Y así Él puede identificarse con nosotros, y nosotros también en nuestros sufrimientos de alguna manera podemos identificarnos con Él, aunque a un grado mucho menor del que Él sufrió. Las Escrituras nos dicen cuando llegó el día de la Pascua que el Señor Jesucristo estaba deseando con todo su corazón que ese día llegara. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, se nos dice que cuando llegó ese día les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él sabía que iba a padecer, no lo estaba tomando por sorpresa ese día, no lo estaba tomando por sorpresa lo que le iba a suceder. En el versículo 16 de Lucas 22 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, la próxima vez que Jesucristo va a participar de esta cena de la Pascua, va a ser cuando Él lo haga con todos sus discípulos en el reino de los cielos. Así que nosotros como discípulos de Jesucristo podemos anticipar ya que un día vamos a celebrar esta cena que estamos celebrando aquí en el cielo con Él. Y que ya no lo vamos a hacer para recordarlo, sino que vamos a tenerlo físicamente delante de nosotros. Vamos a poder verlo tal cual es, y nosotros también seremos como Él es, y vamos a poder participar de esa cena en el cielo. Una de las cosas que Jesús nunca olvidó acerca de sí mismo, aun cuando iba a tener que enfrentar la hora de su padecimiento, la hora en la que iba a padecer, fue que aun cuando era hijo de Dios, Dios lo había enviado a la tierra con una misión especial. Y pudiéramos decir que la misión principal con la que Él vino a la tierra fue la de morir en la cruz. Y bien eso pudiera ser cierto, ¿verdad? Podemos decir, sí, esa fue la razón por la que vino. Pero pudo haber venido y pudo haber crecido hasta la edad que creció, sin haber hecho ninguna cosa jamás, sin haber hecho ningún milagro, sin haber hecho ninguna obra, sin haber sanado a ningún enfermo, sin haber resucitado a ningún muerto, sin haber abierto los ojos de ningún ciego, y luego morir en la cruz, y de todas maneras hubiera cumplido con su deber. Pero algo que Jesucristo jamás dejó de ser a través de su tiempo aquí en la tierra fue un siervo. Vino a servir a sus semejantes.
Vino a servir al hombre, aquel hombre a quien Él, en compañía del Padre y del Espíritu Santo, había creado y sobre quien Él siempre ha sido superior. Él vino a servirlo. Nosotros vemos el servicio o la servidumbre como algo que se lleva a cabo por el menor hacia el mayor. Esperamos, ¿verdad?, que el menor siempre sirva al mayor. Y el mayor siempre está esperando ser servido. Desde nuestros días de niños, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacer por nuestros padres, ¿verdad?, lo que ellos nos pidieran, y teníamos que respetarlos porque ellos eran los mayores. Tenemos gente mayor a la cual siempre se nos inculcó que debíamos respetar. Toda nuestra vida estamos de alguna manera sirviendo a alguien, ¿no es cierto? Vamos a la escuela y servimos a nuestros maestros haciendo sus tareas, aprendiendo todas las lecciones que ellos nos dan, haciendo todo lo que ellos nos piden que hagamos. Yo no sé si a ustedes les tocó todavía la era de borrar el pizarrón, pero el maestro siempre pedía a alguien que fuera a borrar el pizarrón. Era ese el servicio que se le pedía. Y uno, como siendo el menor, ¿verdad?, en posición dentro del salón de clases, tenía que obedecer al maestro y servirle. Lo podemos ver en nuestra vida de adultos. Tenemos patrones a quienes servimos y ellos nos dicen: ve a tal parte y vamos a tal parte, haz aquello y lo hacemos. ¿Sí? Levanta eso y lo levantamos. Tira aquello y lo tiramos. Ven mañana a tales horas y ahí estamos. No te vas hasta tales horas y no nos vamos. Y estamos sirviendo todo el día. Todos de alguna manera estamos sirviendo a alguien. Los que somos cristianos estamos sirviendo a Dios, cuando menos debemos estar sirviendo a Dios. Los que son incrédulos están sirviendo a Satanás. Quizás no se den cuenta de ello, pero eso es lo que está sucediendo en realidad. Están siendo cautivos por ellos porque no han sido liberados todavía por el Señor Jesús, porque no han puesto su fe en Él. Y le están sirviendo a Él en la manera en la que viven, en las cosas que hacen, en los ejemplos que dan, en la forma en la que desempeñan su trabajo, en la forma en la que buscan las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. En muchas maneras se está sirviendo a Satanás. Jesús vino a ser siervo de todos los hombres. Y aun cuando Él era el mayor, de todas maneras Él vino a servir a aquellos que eran mucho menor que Él. El libro a los Hebreos nos dice que ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Sin embargo, en el cielo los ángeles sirven al Señor, ¿verdad? Acabamos de ver en Marcos capítulo 1, cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu, se nos dice ahí que los ángeles le servían. Sin embargo, cuando vino a la tierra, vino y sirvió a todo mundo. Mateo nos dice en Mateo 20, 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces sí vino para morir en la cruz, sí vino para dar su vida en rescate por muchos, como nos dice ese mismo versículo, pero no vino para ser servido, sino para servir. Pónganse a pensar en eso. El Hijo de Dios viene a la tierra y en lugar de ser recibido como el Rey Supremo, como el Rey soberano que es, se pone a servir. En Juan capítulo 13, los versículos 1 al 17 nos dice lo siguiente. Escuchen, se los voy a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, noten el versículo 3 lo que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, podríamos decir ahí, ok, Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios. Sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos, Él tenía todo poder, Él tenía autoridad. Sabiendo que era tiempo de dejar la tierra y que iba a ir al cielo, pudiera haberse puesto de pie y dicho: caballeros, llegó la hora. Quiero que sepan que yo soy el Mesías.
Quiero que sepan que yo soy el ungido de Dios y de aquí en adelante voy a ejercer mi poder sobre ustedes y sobre toda la tierra. Y todo aquel que no doble la rodilla, todo aquel que no me confiese, todo aquel que no haga lo que yo le digo tal y como yo le digo, en el momento que yo le digo, va a tener que sufrir la ira de Dios. Sin embargo, no dice eso Juan, sigue diciéndonos, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Se nota, Pedro reconoció, tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro lo estaba reconociendo como Señor. Pedro lo estaba reconociendo como que tenía la autoridad que él en realidad tenía. ¿Sabes qué, Señor? Tú no me puedes lavar los pies a mí. Yo soy mucho menos que tú. Yo soy un pobre pescador. Yo soy una persona que no tiene educación. Yo soy una persona que debe estar sometido a ti. Tú me vas a lavar los pies a mí. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Luego les dice estas palabras en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vean lo que dijo, lo hizo como ejemplo para ellos, para que así como Él había hecho, así nosotros también hiciéramos. ¿Qué fue lo que había hecho? Se rebajó más de lo que ya se había rebajado al venir del cielo, a ser como uno de nosotros. No solamente fue como uno de nosotros, sino que se rebajó al punto de servirnos a nosotros, haciendo la tarea que era dejada para el siervo, para el menor siervo de todos los siervos de la casa, que era lavar los pies de los que llegaban. El Rey del universo, el creador del mundo, el que tiene todo el poder en sus manos, se humilló a sí mismo al punto de servir a sus discípulos. Y nos dice que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y en esta tarde en la que recordamos lo que Él hizo, debemos preguntarnos, ¿estoy yo sirviendo a mis hermanos como Jesucristo sirvió en esa noche? ¿Estoy yo haciendo a un lado mi posición, mi estatus, lo que yo creo ser, por servir a mis hermanos de la manera en la que Él sirvió? Porque si es el ejemplo que Él nos da, entonces es el ejemplo que debemos seguir. Y lo hizo con gozo, lo hizo con gusto. Porque cuando Pedro quería impedir que le lavara los pies, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Lo siento mucho, pero si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dijo, no, Señor, entonces todo el cuerpo si tienes que lavarlo. Y le dijo el Señor, no, ya están lavados, pero hay ciertas cosas que tienen que lavarse todavía porque se han ensuciado. ¿Y saben qué? Nosotros estamos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido lavados por Él, hemos sido purificados por Él, pero a veces nos ensuciamos, ¿no es cierto? Y ese es el tiempo en el que tenemos que ir a Él y pedirle con humildad, Señor, mírame los pies.
me los ensucié otra vez. Y saben que el Señor no nos va a decir, pues vete a ver quién te los lava, porque yo ya estoy acá en el cielo, ya estoy acá en mi trono, acá a la diestra del Padre, y yo no lo puedo hacer. No, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Poco después de que esto sucediera, Judas fue a traicionarlo con los escribas y los fariseos. Y cuando Judas salió de ese aposento alto en el que se encontraban, el evangelista Lucas nos dice que el Señor Jesucristo también salió. En Lucas capítulo 22 se nos cuenta esto. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Note el versículo 43, si es que lo está viendo en su Biblia. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, para que no entren en la prueba, para que no vayan a caer en la prueba. El Señor Jesucristo en su humanidad necesitó la fortaleza del Padre Celestial en el momento en el que estaba por padecer la más horrenda de las muertes. Necesitó la fortaleza que solamente el Padre Celestial puede dar para enfrentar lo que tenía por delante. Y porque sabía que iba a necesitar esa fortaleza, su primer instinto, su primer deseo era orar. Y les dice a sus discípulos: ustedes también oren. Porque viene tiempo de tentación, viene tiempo de prueba, viene tiempo de dificultad para ustedes. Oren para que no vayan a caer en esa tentación. Creo que es algo que el Señor nos está diciendo a nosotros siempre, pero especialmente esta noche al recordar lo que Él tuvo que pasar. Que en los momentos en los que lo que tenemos por delante es algo que es demasiado abrumador, que es algo demasiado difícil, que es algo que quizás no podamos entender y que desearíamos que Dios hiciera pasar esa copa por nosotros, al pedir que se cumpliera su voluntad, tenemos que también pedir que nos dé fortaleza para llevar a cabo lo que Él nos va a llamar a hacer. Si su voluntad fuera que pasáramos por esa aflicción, por esa dificultad, por esa situación. Y tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca en esos tiempos, porque es solamente Él el que nos puede dar la fortaleza para seguir adelante. El Señor Jesucristo entonces les aconseja a sus discípulos: no se queden dormidos. ¿Por qué duermen? Levántense, oren para que no vayan a entrar en tentación, para que cuando venga la prueba que se les aproxima, no vayan a caer ante esa tentación y vayan a hacer algo que pudiera de alguna manera dañar su relación con Dios, su testimonio de mí. Y sabemos lo que pasó con Pedro especialmente, ¿no es cierto? Que cuando le empezaron a apretar los tornillos, cuando el fuego de la prueba empezó a subir, ¿qué fue lo primero que hizo? Negó a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor, sabiendo que esto iba a suceder, lo fortalece después de que él vuelve arrepentido. Y Pedro se convierte en uno de los más grandes predicadores que jamás haya conocido la tierra. En el versículo 47 de ese mismo pasaje se nos dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, que quiere decir una gran muchedumbre, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Saben por qué lo besó? Porque tenía que identificarlo de alguna manera a los que lo iban a arrestar. Porque Jesús tenía un aspecto común y corriente.
no era una persona rubia, de ojos azules, como muchas veces lo vemos representado. Era común y corriente, era como cualquier otra persona tan común y corriente que tuvieron que identificarlo de alguna manera para que pudieran saber a quién iban a apresar. Lo tomaron preso, lo ataron con cadenas y cuerdas, se lo llevaron a aplicarle el juicio de los hombres, a juzgarlo según ellos lo miraban. Al siguiente día, después de una noche de tortura y juicios falsos, fue entregado para que fuera clavado sobre esa horrenda cruz. Fueron y lo entregaron a manos de pecadores, él mismo lo dice en los evangelios, para que lo tomaran y lo clavaran a la cruz. Y de nuevo, fue de acuerdo a las Escrituras. Es necesario que recordemos que fue de acuerdo a las Escrituras, que no fue algo que sucedió por accidente, así estaba planeado que sucediera. Muchos años antes, el profeta Isaías escribió en los capítulos 52 y 53 acerca de Jesucristo. Y si usted tiene una Biblia de estudio, el encabezado que tiene ahí el capítulo 52, comenzando con el versículo 13, es el siervo sufriente. Porque Jesucristo de nuevo vino a servir y vino a sufrir. Vino a servir a los hombres y vino a sufrir por los hombres. ¿Se da cuenta usted? Vino a servir a los hombres y vino a sufrir por los hombres. Vino a sufrir algo que él jamás debió haber sufrido, por amor a nosotros. El profeta Isaías escribe en Isaías 52, comenzando con el versículo 13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Noten cómo el Señor mismo, Dios mismo, lo llama mi siervo. Y habla acerca de cómo va a ser engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. Desde los tiempos de Moisés, cuando levantó la serpiente en el desierto, desde esos tiempos el Señor, Dios, el Padre Celestial, ya estaba pronosticando, ya estaba prediciendo, ya estaba profetizando que un día el profeta que él iba a enviar también iba a ser levantado como la serpiente en el desierto, y que todos los que miraran hacia él, así como todos los que habían sido mordidos por las serpientes en el desierto fueron sanados de la mordedura, así también todos los que miraran hacia su siervo exaltado, levantado, iban a ser sanados del pecado. Ahora, este primer versículo, el versículo 13, nos está hablando también de un día futuro, un día cuando Jesucristo vuelva con su pueblo a reinar en la tierra, y después cuando reine por toda la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva. Es cuando será exaltado, es cuando será engrandecido, es cuando será puesto muy en alto, más alto que todos los demás. Es en donde finalmente se reconocerá que Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Pero por ahora el versículo 14 nos dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Entonces, fue desfigurado de los hombres su parecer. Lo que está diciendo aquí es que su imagen, su rostro, cuando terminaron de golpearlo, cuando terminaron de torturarlo, cuando terminaron de juzgarlo, no tenía la apariencia de hombre. Cualquier hermosura que hubiera podido tener le había sido quitada. Cualquier hermosura que hubiera podido tener le había sido borrada. Por las espinas, por la sangre, por los golpes, por los ojos hinchados, por los labios rotos, los dientes ensangrentados. A través de toda la noche estuvo emanando sangre. La sangre le quedaba pegada en los cabellos, de tal manera que cuando se miraba no parecía hombre.
En el versículo 15 dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53 y versículo 1 de Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Noten, subirá como renuevo, como raíz en tierra seca. Como esos arbustos, como esos chamizos que vemos secos en el desierto porque por falta de agua, como esos palos secos que vemos en el desierto porque no hay de dónde extraer agua. Así él iba a ser visto como raíz de tierra seca. No había en él parecer, no había en él ninguna hermosura. Lo iban a ver, pero no iban a encontrar en él ningún atractivo para desearle. Saben que el mundo, el hombre no encuentra ningún atractivo en Cristo, ¿no es cierto? Les hablamos de Cristo y ¿para qué voy a acercarme a Él? ¿Para qué voy a rendirme a Él? ¿Para qué voy a arrepentirme delante de Él? No tiene nada que ofrecerme. Todo lo que necesito, todo lo que pudiera anhelar, lo puedo encontrar aquí en la tierra por mis propias fuerzas. No lo necesito absolutamente para nada. Lo miran sin atractivo. Sigue diciendo el profeta en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Hablamos mucho en nuestro tiempo de la autoestima, ¿verdad? Y nos estimamos mucho. A veces demasiado, más de lo debido, más de lo que tenemos derecho. Pero a Él, que es el Hijo de Dios, a Él que vino a salvarnos, lo menospreciamos y no lo estimamos como debemos. No lo ponemos en el lugar que debería estar. Decimos que es número uno en nuestra vida. Decimos que es nuestra prioridad número uno. Decimos que le queremos servir, decimos que estamos agradecidos con Él por todo lo que hizo por nosotros y por lo que sigue haciendo. Pero luego cuando ese deseo, cuando esa declaración se pone a prueba, en realidad nos damos cuenta de que tanto lo estimamos o no. Es menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 dice, ciertamente llevó Él, note, nuestras enfermedades. Ciertamente, con seguridad, llevó Él nuestras enfermedades. No llevó sus propias enfermedades, llevó nuestras enfermedades. Y noten, sufrió nuestros dolores. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay mucha gente que está enojada con los romanos, porque los romanos fueron los que crucificaron a Cristo. Otro grupo de gente está enojada con los judíos, porque los judíos fueron los que gritaron, crucifícale. Pero la verdad de las cosas es que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe que todos los que hemos creído en Cristo podemos con seguridad decir que tenemos paz con Dios? Pero ¿sabe por qué tenemos paz con Dios? No porque llegó el momento en el que reconocimos que lo que estábamos haciendo era pecado y dejamos de hacerlo y ahora somos niños buenos y nos portamos bien. ¿Sabe por qué tenemos paz con Dios? Porque Él, Jesús, pagó el precio. Por eso tenemos paz con Dios. Porque nosotros podemos ser buenos niños y buenas niñas por un tiempo. Pero la carne y el mundo y el pecado vienen y nos atraen
Y caemos una y otra vez. El egoísmo viene y se apodera de nosotros. Y de repente ya no queremos servir a nadie. De repente ya no queremos servir ni a Dios. De repente todo se nos hace demasiado difícil. Y dejamos de ser niños buenos y niñas buenas. La razón por la que aún así tenemos paz con Dios es porque Él pagó el precio de esa paz. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego nos dice que la enfermedad, nuestras enfermedades, fueron curadas por la llaga de Él. Ahora, la palabra que se traduce aquí, llaga, ¿sí?, no quiere decir llaga como nosotros conocemos una llaga, una ampolla. La palabra debería de ser, y es más certeramente traducido cuando decimos por sus azotes fuimos nosotros curados. Cada azote que se le dio en la espalda, cada azote que se le dio en el cuerpo, fue para curarnos a nosotros de esa enfermedad que teníamos, que es el pecado. Una enfermedad terminal que sin duda lleva a la muerte, pero una enfermedad que ya no nos puede hacer absolutamente nada, porque hemos puesto nuestra fe en la obra terminada por Jesús en la cruz. Aun cuando en un tiempo, como dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Saben que Jesús jamás se apartó de Dios? Jesús jamás se apartó de seguir sus caminos, jamás se apartó del camino que el Señor le había trazado. Nosotros somos los que nos apartamos de ese camino, nosotros somos los que nos descarriamos como ovejas, nosotros cada cual nos apartamos de su camino, pero aun cuando nosotros fuimos los que nos apartamos, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado, dice el versículo 7, Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Noten lo que dice aquí al final de este versículo: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pablo nos dice en 2 Corintios 5 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que estamos recordando aquí hoy. Que nosotros, como creyentes, somos beneficiarios de la obediencia de Jesús a su Padre Celestial. ¿Se da cuenta usted de esto? Nosotros resultamos los beneficiados de la obediencia de Jesús a su Padre Celestial. Porque Él fue obediente, y obediente hasta la muerte. Por eso nosotros ahora podemos reunirnos aquí en este lugar,
Podemos recordar lo que Él hizo. Y aun cuando lo que le sucedió fue trágico, es trágico, nunca debió haber sucedido. Fue porque Dios así lo había determinado. Porque si no hubiera sido así, ninguno de nosotros pudiera tener esperanza de ser perdonado por Dios o esperanza de tener vida eterna. Fue algo horrendo lo que nuestro Señor sufrió. Pero por ello, ahora nosotros somos salvos del pecado y de la muerte. Por ello, nosotros ahora podemos gozarnos y cantar a su nombre. Porque Él decidió obedecer al Padre. Amén.